Algunos dicen que desde estas montañas en el departamento de Chalatenango se ven las vistas más bellas que tiene el norte de El Salvador. También son las montañas que han visto algunos de los peores combates de la guerra. Faltan pocos días para que sea Navidad y supuestamente hay una tregua declarada por ambas partes en espera de un acuerdo final en Nueva York. Sin embargo, para el destacamento militar número 1, conocido como el Frente Norte, nada ha cambiado. Cualquiera desearía estar con su familia, ¿va? Pero sí está dentro de sus posibilidades. Pero nosotros en estos momentos estamos cumpliendo nuestro deber. Y específicamente el destacamento militar de Chalatenango ha sido uno de los puntos más asediados por la guerrilla. Durante la época de Navidad del año pasado ocurrió el peor atentado guerrillero de los 11 años de guerra. La guerrilla rodeó el cuartel por 3 días, dejando 15 muertos y 25 heridos. Por lo tanto, los patrullajes son día y noche, las posiciones de vigilancia fijas, desde los puntos donde mejor se ve por dónde viene el contrario, que está cerca y siempre moviéndose. El jefe del destacamento, el coronel Turcios, dice que los combates son constantes, sumando 50 encuentros en el último mes y medio. Antenoche, por cierto, pues hubo un ataque a un batallón en el cual estaba él en una zona, pues y llegaron a hostigarlo, ¿verdad? Así que se puede ver de que la tregua en el aspecto militar, pues no ha sido definitivo. Aunque en otras áreas del país la tregua sí ha tenido mejor resultado, dice el coronel. Pero Chalate, como le dicen los salvadoreños, es un caso particular. El profesor Miguel Ángel Escobar ha vivido aquí toda su vida. Cuando llego a la escuela, empezando a dar mi clase ahí en la metropolitana, cuando ¡bum, bum! Todo cambia, el panorama cambia, ¿ya? El niño se trauma. Pero la vida continúa y la Navidad viene. Y aunque el espíritu de las fiestas no se siente, la esperanza existe que esta sea la última Navidad en que se escuchen las bombas. En Chalatenango, El Salvador, María Elvira Salazar, Univisión. Sonido, que sí, productor, que sí, esto no, niña. Estamos grabando. Gracias a Dios. Muchas gracias. Le decía, coronel, entonces, usted, ¿cuál es su impresión sobre esta tregua y cómo ha sido las últimas semanas aquí? ¿Han habido combates? Sí, desde la fecha en que implantaron la tregua acá el FMLN, pues aquí en la zona de Chalatenango no ha habido, no ha habido asunto de tregua, ¿verdad? Sino que siempre han habido actividades, han habido acciones de combate en la zona. Pero yo considero de que podemos evidenciar de que la tregua a nivel nacional así ha tenido pues resultados positivos para la población civil. Y desde ese punto de vista consideramos que sí el FMLN puede desistir de las acciones de sabotaje, de terrorismo a nivel nacional, pues la población civil les va a agradecer infinitamente porque es la población civil la que ahorita en este momento está sintiendo pues que siente pues el cese de todas estas hostilidades. Pero en la parte militar pues nosotros estamos siempre en actividades acá porque estamos defendiendo pues las instalaciones vitales, la población de acá de la cabecera departamental y también la infraestructura de la presa Cerrón Grande, que es la que genera pues la energía eléctrica, que es obvio pues que se necesita que haya una seguridad. Y en vista de proporcionar esa seguridad es que nosotros realizamos los patrullajes en el sector y es así como se dan los combates. Tal vez unidades que están en el terreno, pues el FMLN las ha llegado a atacar. Antenoche, por cierto, pues hubo un ataque a un batallón en el cual estaba él en una zona, pues y llegaron a hostigarlo, ¿verdad? Así que se puede ver de que la tregua en el aspecto militar pues no ha sido definitivo. Y estamos en una época, bueno, están pasando muchas cosas, la Navidad, están negociando en Nueva York, puede ser que esta sea la Navidad donde venga la paz, pero puede ser que no. ¿Cuál es su impresión a eso? ¿Cómo está el ánimo de su gente en esta fecha? Bien, nuestra gente pues está consciente de que el proceso de pacificación que se está llevando a cabo en este momento, hay unas esperanzas, hay esperanzas de que sí puede haber algunos acuerdos que se firmen.
pero también podemos tomar algunas palabras o algunas expresiones del FMLN, especialmente de algunos cabecillas de ellos, que ellos están pensando en que si las acciones militares, que no son ninguna acción militar, sino que son patrullajes lo que nosotros realizamos para defensa, se continúan, pues ellos dicen que pueden romper esta tregua. Entonces significa de que podrían haber acciones de combate en estas Navidades. También se ha tenido conocimiento, de acuerdo a la inteligencia militar, de que ellos tienen planes para poderlos echar a andar para antes de una firma del cese de fuego, ¿verdad? Pero ¿Qué tipo de planes, coronel? planes de llevar a cabo acciones de relevancia. Ellos lo saben perfectamente, ¿verdad? Pero ¿qué planes pueden ser? Pues nosotros no los definimos, ¿verdad? Pero con los indicios que se presentan, pues podríamos determinar pues, que podríamos ser objeto de alguna acción relevante por parte del FMLN en alguna zona. ¿Antes de la Navidad? ¿Durante la Navidad? Podría ser antes de la Navidad o antes de alguna firma en la mesa de negociaciones. Usted me estaba diciendo que posiblemente se firme algo, pero el problema es que algo y la paz no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, allí, bueno, solo las comisiones que están allá en conversaciones podrían determinar. Y bueno, lo que hay pues en este momento, creo, a nivel nacional, no solo acá en la zona, pues hay una esperanza, una ilusión que podríamos verla tal vez definida, ¿verdad? En un corto tiempo, si es que hay voluntad de poder firmar algo. ¿Cómo usted ve la moral del enemigo en estos últimos? Bien, acá en mi zona de responsabilidad, pues el FMLN lo que ha hecho pues, es concentrarse a los campos de repatriados. Ellos se encuentran en esas zonas, evidentemente, inclusive ONUSAL ha comprobado que sí están en los campamentos de repatriados, pues en esos campamentos que tenemos conocimientos específicamente de que sí ellos están adiestrando personal, están abasteciéndose logísticamente y más que todo pues están reorganizando sus cuadros. Entonces en vista de eso pues ahí es donde viene pues la deducción, qué es lo que puede pasar en un momento dado. Ok, bueno, vamos a hacer Coraway, muy bien. Sí, ustedes, claro que es lo que estábamos hablando mucho mejor que nosotros. Sí. Ahora, como todo está en un proceso, pues puede ser ágil o puede ser lento. Correcto. Dependerá pues de cómo se pueda viabilizar. Pero usted sabe que dentro de las mismas Fuerzas Armadas hay un sector que no está muy contento con nada de lo que está pasando. Pero yo considero que no, porque todos estamos... compañeros todos estamos nosotros, pues a nivel comandantes estamos orientados de todo lo que está pasando, como ciudadanos también estamos conscientes de lo que está pasando y la herramienta del desprestigio y la propaganda bien, y esto que también algunos organismos internacionales de que pueda también apoyar esto ha venido a abonarles. Y esto tanto como la propaganda. ¿Usted de dónde es? De la Unión, inclusive bueno, un país que no se puede. Pero ahí me siento más tranquilo, tío. Y eso, y en realidad la presencia de periodistas y de organismos internacionales que vienen a ver la realidad de nuestro país nos sirvió de mucho. Y ahí se contrarrestó bastante la propaganda en sí. Casi todas las otras gente tienen tanta... Mona, y por otro lado yo no pierde yao. Estoy grabando. Aquí abajo.
¿Dónde vamos a ir? Estoy parrando. Más pegados. Sí, por un lado y por otro. Más pegado. Pero soy migrante, pero no puedo pasar. No importa, que pase María Elvira. Que pase solo María Elvira, Roxana. A que se adelante María Elvira en medio de ellos. Cuidado. Ya. Grabamos. Sí. Arruiné la toma. La vida. Pasa, pasa. Bueno, No, es nada más que... más arriba mejor. Aquí más. Venir para arriba todo. Aquí háblase bien, ¿quién háblase bien? Pues sí, háblase, pero a las orillas no, háblase. De que no, mucho es mucho. Tiene que lograr más.